Hola, hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a comenzar lo que sería la unidad competencial número 3. Simplemente aclarar porque alguno pues ha manifestado que estaba un poco preocupado porque digamos que intentaba ir a la misma velocidad que iba yo resolviendo los ejercicios y demás. Lo que simplemente indicaros es que no hay por qué intentar ir acabando las unidades, los ejercicios, las actividades a la misma velocidad que lo voy impartiendo yo. Lo habitual o lo normal es que el alumno vaya como un poco retrasado en las, digamos, las actividades y demás, porque hay gente que está preocupada porque dice, bueno, ya empezamos la unidad 3 y yo todavía estoy con la unidad 2 que estoy digiriéndola. Eso es lo habitual. Lo único es que como hay que seguir un ritmo, pues tenemos que ir avanzando en la asignatura, pero no hay por qué preocuparse porque todavía estéis sin haber entregado la unidad número 2 ni nada de eso. O sea, eso no es preocupante, porque tened en cuenta que los ejercicios y la actividad de la unidad competencial número 2 tenéis hasta la fecha del examen para hacerlo. O sea, que no hay que obsesionarse por intentar acabar rápidamente y que ya hoy tendríais que tener acabado todo lo de la unidad número 2. No pasa nada si no lo habéis hecho. De hecho, mi consejo es que vayáis incluso más lento y lo entendáis mucho mejor. Y que veáis cuantas veces queráis en diferido las presentaciones para que lo hagáis mejor. O sea, no conviene obsesionarse en acabar a tiempo y decir, voy fatal con la asignatura porque está por la unidad número 3 y yo todavía ni me he enterado en la unidad número 2. Bueno, eso suele ser lo habitual, porque es una asignatura que cuesta y generalmente exige mucho repaso. Lo único que tenemos que ir avanzando porque las unidades están programadas de una manera. Y en cualquier caso, ya os aviso de que mucho de lo que voy a contar en esta unidad se va a solapar con lo que he contado en la 2. Ya veréis que muchos cálculos que hay que hacer en esta unidad vuelven a repasar los cálculos de la unidad número 2, con lo cual al final lo que ya habéis visto en la unidad número 2, pues digamos que es vuelve a ayudarte a repasarlo de nuevo. Sobre todo lo que tiene que ver con la varianza, lo vamos a volver a ver en esta unidad, con lo cual vais a volver a repasar lo que es la varianza en cálculos, que eso se ha visto en la unidad número 2. O sea que es bastante repetitivo en ese aspecto. Esta unidad tiene dos partes. La primera parte, que es la continuación de la unidad número 2, que es estadística descriptiva de relación de variables, y una segunda parte que tiene que ver con la probabilidad. Recordad que lo dije en la unidad número 1, de que la estadística descriptiva y la inferencial es lo que íbamos a ver en esta asignatura. Y lo que unía la estadística descriptiva con la inferencial era la probabilidad. Bueno, pues justamente al final de esta unidad vamos a ver un módulo de probabilidad. Así que todavía vamos a continuar en estadística descriptiva. La unidad número 2 sigue siendo descriptiva, esta también. Y por último pasamos a la probabilidad, que es lo que va a enlazar la estadística descriptiva con lo que veremos en la unidad número 4, que es la estadística inferencial. Cuando ya lleguemos a la estadística inferencial, repetiré mucho de lo que ya dije en la unidad número 1, cuando expliqué la diferencia en que había entre ambas estadísticas. Este sería el índice que tendríamos en esta unidad. O sea que tenemos dos bloques. Uno, conocer la asociación y la correlación, y otro, conocer qué es la probabilidad y para qué se utiliza la probabilidad en estadística. Eso básicamente es lo que implicaría esta unidad. Y os adelanto ya que uno de los estadísticos más utilizados en psicología es la correlación. O sea, uno de los estadísticos que más vais a ver en diferentes asignaturas es la correlación. Así que eso lo vamos a ver justamente en esta unidad. La correlación ya os hablé de ella, aunque muy por encima, cuando expliqué la actividad número 1 de la primera unidad. Estoy explicando qué era la correlación. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se calcula y cómo se interpreta. O sea, vamos a volver a profundizar en aquello que vimos en la primera actividad, en la actividad número 1. Y vamos a avanzar un poco más viendo qué es la probabilidad y cómo calcular probabilidad.
aquí tenéis el desglose temporal y los resultados de aprendizaje que vamos a ver y la actividad que hay que realizar en esta unidad es muy parecida a la actividad que vais a realizar en la unidad número 2. Va a haber un simulacro de examen de la unidad número 3 y luego habrá una actividad que es similar a la de la unidad no competencial número 2. Como ya os conté, la unidad competencial número 2, la forma de evaluación continua era un mini examen con preguntas teóricas y prácticas. Y que para que vierais que eso, primero había un simulacro. Bueno, pues la unidad número 3 es exactamente igual en la forma de evaluar. De esa manera vais a tener ejemplo de 4 exámenes posibles de la asignatura. Para que veáis, esto tiene 2 vías. Por un lado, que el alumno sepa cómo va a ser el examen, qué me pueden preguntar, que el alumno vaya viendo en función de lo que ha estudiado qué tal va, si tiene que estudiar más o menos, si lo va entendiendo todo o tiene que repasar. Y sobre todo para que vayáis perdiendo el miedo y veáis que la asignatura, digamos que es alcanzable. Porque mucha gente, inicialmente, sobre todo cuando acaba la unidad competencial número 2, coge mucho miedo y dice, bueno, esto es imposible. O sea, digamos que suele ser lo que habitualmente la gente experimenta. Pero cuando ya empieza a hacer los simulacros de la unidad competencial número 2 y número 3, se da cuenta de que no era tan complicado como él pensaba. Porque digamos que aquí juega un papel muy importante la expectativa. El alumno de repente recibe la información de la unidad competencial número 2, intenta los ejercicios y suele llegar a la conclusión de que esto es imposible. Pero cuando ya avanza, hace el simulacro de la unidad 2, la actividad número 2, el simulacro de la unidad 3 y la actividad número 3, al final se da cuenta de que con esfuerzo y dedicación era bastante asequible. O sea, que ese es otro objetivo que tiene los, digamos, simulacros y actividades que tenéis. Contenidos de lo que vamos a ver en esta unidad. Bueno, pues tenéis, si queréis consultar el manual de la asignatura, se corresponde al tema 4 y tema 5, pero como ya he dicho varias veces, yo voy a preguntar de lo que voy contando en clase, que está recogido en las diapositivas. Y luego tenéis el programa estadístico, pero que solamente lo vamos a utilizar de cara a la actividad número 4. O sea, muy parecido a la anterior unidad. Bueno, pues vamos a empezar explicando qué es esto de la relación de dos variables. Que aunque ya lo conté en la actividad número 1, vamos a contextualizar qué es una relación y qué no es una relación. Porque hay que tener claro y para qué sirve una relación. A la relación estadística o la relación entre dos variables también se la llama asociación y covariación. Son sinónimos. O sea, lo podéis ver escrito como relación, asociación y covariación. Y también correlación. De esas 4 maneras lo podéis leer en diferentes manuales o podéis ver que hablo todo el rato de esas 4 maneras. Todo es lo mismo. Son diferentes maneras de hablar de lo mismo. De relación entre variables. ¿Y qué es una relación entre variables? A nivel técnico. Pues a nivel técnico, una relación entre variables es lo que pone aquí. Distribución de los valores de una variable en función de la otra. Esto así, a bote pronto, dice poco, porque uno dice, bueno, esto de la distribución, ¿qué significa? Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de qué quiere decir la distribución de una variable en función de la otra. Antes de ver qué es una distribución de una variable en función de la otra, vamos a ver ejemplos de relaciones, porque es un concepto muy utilizado en psicología. A mayor nivel intelectual, mayor rendimiento académico. ¿Eso qué implica? Que a mayor inteligencia se espera que el alumno saque más nota. Es una relación. A mayor atención, menor tiempo de reacción a una tarea perceptiva. O sea, mayor atención de la persona, cuanto más atento esté la persona a una tarea, menos tardará en responder a una tarea perceptiva, una tarea por ordenador, en la que hay que percibir información. Tercer ejemplo, ausencia de relación entre neuroticismo e inteligencia. ¿Qué implica eso?
que el neuroticismo básicamente es un rasgo psicológico compuesto por personas que tienen ansiedad y depresión alta. A ese tipo de personas se les suele llamar que puntúan alto en neuroticismo, que es un rasgo psicológico. Bueno, pues el neuroticismo no tiene relación con la inteligencia. Es decir, da igual que tengas alto o bajo neuroticismo. La inteligencia no está relacionada. Y veremos en esta unidad qué significa que no haya relación. Y el cuarto ejemplo. Un nivel óptimo de ansiedad produce mayor rendimiento. Esto no es una relación lineal como tal. Este último ejemplo es una relación no lineal. Por lo tanto, tenemos relaciones lineales y no lineales. Así que vamos a ver que, en primer lugar, qué es una relación o correlación. Y después vamos a ver qué tipo de relaciones son lineales o no lineales. Así que ahora pasamos a ver qué significa esto. La distribución de los valores de una variable está en función de la otra variable. Aquí tenemos representados dos variables, la x y la y. Y lo que tenéis ahí representado en puntos son los valores de la persona en x y en y. En la unidad competencial número 2, lo que hacíamos todo el rato es que cogíamos una variable y decíamos que la variable se distribuye normalmente. Variable a o variable x. Y cogíamos otra variable, la variable y por ejemplo decíamos que se distribuía de forma asimétrica. Esto es lo que hacíamos en la unidad competencial número 2. Pero ahora no queremos ver cómo se distribuye una, queremos ver cómo se distribuyen dos a la vez. Cuando yo quiero ver cómo se distribuyen dos, una manera de analizarlo es mediante la relación, que es justamente lo que vamos a ver ahora. Y hay varios tipos de relaciones. La más conocida y la más fácil de entender es la relación lineal. ¿Por qué se la llama relación lineal? Porque fijaros, aquí tenéis la variable x y aquí la variable y. Y los puntos que hay ahí es lo que puntúa una persona en la variable x y en la variable y. Por ejemplo, supongamos que aquí hay un 2 y aquí tenéis otro 2. Bueno, pues esta persona ha sacado un 2 en x y un 2 en y. Este punto en x supongamos que es un 5 y en y supongamos que es un 3. Esta persona ha sacado un 3 en x, en un 5, un 5 en x y un 3 en y. Esto es una distribución, solo que ahora en vez de hablar de una variable estamos hablando de dos. Por eso es el nombre de que la distribución de dos variables simultáneamente. ¿Y cómo se pueden distribuir las variables? Pues básicamente de dos maneras. De forma lineal, ¿cómo se mediría el qué? ¿La variable? ¿O el qué? Pues lo que he dicho es que hay dos tipos de relaciones. Relación lineal, que es la que vamos a ver ahora, y relación no lineal, que es la que va después. Y lo que estamos viendo es cómo se relaciona lo que saca una persona en una variable y lo que saca en la otra. Es decir, si una persona saca un valor en una variable, ¿qué relación tiene con lo que saca en la otra variable? Y vemos la distribución simultáneamente. Entonces, lo que tenemos aquí es una nube de puntos de las dos variables. Y si os fijáis, esta nube de puntos se agrupan alrededor de una recta. Eso indica que la relación entre la variable x y la variable y es una relación lineal. ¿Por qué? Porque la nube de puntos
se puede resumir como una recta. El gráfico de la derecha, igual, hay una nube de puntos alrededor de una recta. La relación entre X e Y se puede resumir como una recta. Estos son dos tipos de relaciones lineales. Hasta aquí lo que es una relación lineal. Cuando una nube de puntos está alrededor de una recta. Pero hay que fijarse que la recta de la izquierda va al revés que la de la derecha. La relación que hay a la izquierda es una relación positiva o directa. La de la derecha es una relación negativa o inversa. Supongamos, por ejemplo, que la X es la inteligencia y el rendimiento académico es la Y. Y en el gráfico de la derecha, la atención es la X y la tarea perceptiva la Y. En el gráfico de la izquierda, como la relación es directa o positiva, que es lo mismo, diríamos que a mayor inteligencia, mayor rendimiento académico. ¿Por qué? Porque aquí está el 0, aquí están los que tienen más inteligencia y aquí están los que tienen mayor rendimiento académico. Por lo tanto, según aumenta la inteligencia, aumenta el rendimiento académico. Es una recta creciente o positiva. Pero ¿qué pasa en la gráfica de la derecha? La gráfica de la derecha es una recta decreciente o inversa, o también se la llama directamente negativa. ¿Qué pasa en la gráfica de la derecha? Aquí de nuevo está el 0. Según aumenta la atención, ¿qué es lo que le pasa al rendimiento en la tarea perceptiva? Que cada vez es menor. Es decir, porque la tarea perceptiva iría así, pero va al revés. Según va aumentando la atención, fijaros que al aumentar la atención, el rendimiento de la tarea perceptiva va decayendo. O dicho de otra manera, a mayor atención, menor tiempo de reacción en la tarea perceptiva. Entonces, se la llama relación directa porque decimos, a mayor inteligencia, mayor rendimiento académico. Relación directa. Y se la llama relación indirecta o inversa porque decimos, a mayor atención, menor tiempo de reacción en la tarea perceptiva. La directa es positivo-positivo, la indirecta es positivo-negativo. Pero hay más posibilidades. También es directa, proporcional, tiene que ser proporcional, porque si no es proporcional no es lineal, es una relación cuadrática que no vamos a ver, o una relación logística. Es proporcional, sí, siempre. Lo que pasa es que es proporcional cuando lo transformamos a puntuaciones típicas, pero eso no lo vamos a ver. O sea, puedes asumir que es proporcional. Porque si no es proporcional, en vez de una recta, te sale así. Una regresión logística, que no vamos a ver. Entonces, es directa cuando más de una variable es más de la otra. Es indirecta cuando más de una variable es menos de la otra, pero también cuando menos de una variable es más de la otra. Eso también es indirecta. ¿Y qué pasa cuando menos de una variable es menos de la otra? Eso también es directo. ¿Por qué? Porque tú puedes decir a mayor inteligencia más rendimiento académico, o lo puedes decir al revés. Puedes decir a menor inteligencia menos rendimiento académico. Las dos son relaciones directas. Entonces puede ser positivo-positivo, negativo-negativo, y son directas. Y sin embargo, cuando mezclas, más de una y menos de la otra, estamos hablando de relaciones indirectas o inversas. En el ejemplo anterior, esta es directa. Esta es indirecta,
que son justamente los ejemplos que van en la siguiente diapositiva. Estas dos son relaciones lineales, pero hay otros tipos de relaciones. Lo que vamos a ver en esta unidad solamente lo que acabo de explicar ahora, la relación lineal. Pero hay otro tipo de relaciones que son no lineales, que son estas. Cuando la nube de puntos forma un círculo, se habla de que no hay relación. Lo tenéis aquí. No hay relación entre las variables. El neuroticismo no se relaciona con la inteligencia. La ansiedad no se relaciona con la inteligencia. La depresión tampoco se relaciona con la inteligencia. No hay relación entre ellas. Ni positiva ni negativa. Hay ausencia de relación. Esto gráficamente es una nube de puntos, circular. Y fijaros que la recta está ahí, pero en realidad no tenía que estar en ningún sitio. Es como si no hubiera recta, porque es un círculo. Al haber un círculo, como si quieres poner la recta así o como quieras. Lo que pasa es que convencionalmente se pone horizontal, la recta. Pero esto implica que no hay relación entre las variables. Y a la derecha tenéis una relación no lineal. Fijaros cómo se agrupa en la nube de puntos, formando una U invertida. Esto es una relación no lineal. Supongamos que la variable ansiedad es la variable X y la variable Y es el rendimiento académico. Y aquí está el 0. Entonces, ¿qué pasa? De que la ansiedad es media, el rendimiento académico es máximo. Ahí es donde se alcanza el mayor nivel de rendimiento académico. ¿Cuándo alcanzamos el mayor nivel de rendimiento académico? Cuando la ansiedad es media. Ahora, cuando la ansiedad es muy pequeña, el rendimiento académico es pequeño, y cuando la ansiedad es muy alta, el rendimiento académico es muy pequeño. O sea que se da una relación no lineal entre la ansiedad y el rendimiento académico. De tal manera que lo ideal para rendir es tener un nivel de ansiedad medio o activación media. ¿Esto qué significa? Cuando uno se enfrenta a un examen, no conviene ir muy nervioso ni tampoco ir muy tranquilo. Porque si vas muy nervioso, estarías aquí. Y por lo tanto tu rendimiento baja. Pero es que si vas muy tranquilo o muy relajado, tu rendimiento también baja. ¿Cuándo es lo óptimo? Tener un nivel de activación medio. ¿Por qué? Porque el cerebro es como mejor conecta digamos, los conocimientos. Porque si tú tienes un nivel de ansiedad muy alto, bloqueas los pensamientos y impides que se manifieste lo que te has estudiado. Y si tienes un nivel de ansiedad muy bajo, el problema que tienes es que te duermes directamente y por lo tanto piensas peor. Así que lo ideal es tener un nivel de ansiedad medio, lo que se llama el punto óptimo. Esto ya lo veréis en otras asignaturas que tengan más que ver con, digamos, estudios de ansiedad o de activación, porque es una curva muy utilizada. En concreto, el autor de esta curva es Yerkes y Dodson. Es el que plantea la relación que hay entre la activación y el rendimiento académico. Ya os contarán más en detenimiento en otras asignaturas este tipo de relación. Aquí simplemente lo que nos interesa es que veáis que no todas las relaciones son lineales, que hay algunas que son no lineales, como la que tenéis aquí de la U invertida, que es la más común que se suele poner. Y la de la izquierda, como os he dicho, es cuando no hay relación entre las variables. Bueno, pues esto que acabo de poner ahora mismo es lo que se llaman diagramas de dispersión. Esto es un diagrama de dispersión porque los puntos están alrededor de una recta o alrededor de una curva. Es como se dispersan los puntos. Entonces, lo habitual es llamar a esto diagrama de dispersión. Pues una vez que he explicado esto, de lo que es un diagrama de dispersión, que la mayoría de la gente en su vida pues habrá visto alguno,
Ahora vamos a entrar a explicar lo que es la asociación y lo que es la causalidad. De esto ya os hablé en la unidad competencial número 1, pero ahora lo vamos a cuantificar, porque en la unidad competencial número 1 os hablé de una manera muy general de lo que era la causalidad. Ahora vamos a concretar cómo se calcula la asociación y qué es causalidad y qué no es. Empezamos hablando por la asociación. Bueno, lo primero que hay que hacer es recordar que la asociación y la causalidad no es lo mismo. La causalidad es cuando dices que la variable independiente causa la dependiente. Por ejemplo, estudiar un montón de horas causa que saque más nota académica en una asignatura. Eso es causalidad. Pero la causalidad no es lo mismo que la asociación. Porque tú puedes plantear, la inteligencia está relacionada con el rendimiento académico. Pero no puedes afirmar que la inteligencia causa el rendimiento académico, porque la inteligencia no se puede manipular. O sea que volvemos a lo que conté en la unidad competencial número 1. La causalidad solo tiene utilidad dentro de los diseños experimentales. La asociación solo tiene utilidad dentro de los diseños correlacionales. Así que todo lo que conté en la unidad competencial número 1 explicando la diferencia que había entre diseño experimental y diseño correlacional iría aquí. Lo que hay que tener claro es que en esta unidad vamos a hablar todo el rato de asociación. Por lo tanto, en esta unidad vamos a hablar todo el rato de lo que expliqué que era un diseño correlacional o selectivo. Porque lo que quiero ver es asociación entre variables, relación entre variables. Y vamos a ver en 2 diapositivas, o vamos a repasar lo que es la asociación y lo que era la causalidad. Porque son conceptos muy importantes que hay que tener claros. Lo primero, la asociación es simplemente la relación entre 2 variables. A más inteligencia, más rendimiento académico. Pero yo no puedo asegurar que la inteligencia causa el rendimiento académico, solo que están relacionadas. En ciencias sociales, la causación es probabilística. Tenéis un ejemplo debajo. A mayor ansiedad, menor probabilidad de obtener más nota. Eso está mal planteado. Ah, bueno, sí. Bueno, en realidad está un poco mal planteado. Sería que a mayor ansiedad, más probabilidad de tener más nota. O sea, hay que escribirlo todo en términos probabilísticos. Y fijaros cómo está escrito el ejemplo que hay debajo de las ciencias naturales. Si lanzamos una bola hacia arriba, será atraída por la Tierra. Esto siempre sucede. Lanzas un objeto hacia arriba y siempre cae. Ahí estamos hablando de relación causal o determinista. Pero en ciencias sociales no empleamos esa terminología. En ciencias sociales no hay nada que se pueda garantizar al 100%. Así que tenemos que hablar en términos probabilísticos. Y tenemos que decir, si tú tienes un nivel de ansiedad muy alto, probablemente vas a tener una mala nota en el examen. Así que hay que tener cuidado porque en ciencias sociales es complicado hablar de causalidad en términos absolutos y en ciencias naturales es muy común hablar de causalidad en términos deterministas o absolutos. Así que lo que hay que tener claro es que tenemos que incluir siempre en el lenguaje la palabra probabilidad. En ciencias sociales todo no se da de manera unívoca, todo sucede con cierta probabilidad. Por lo tanto, una relación o asociación es probabilística. ¿Se puede dar o no? En ciencias sociales. En ciencias naturales
se establecen relaciones deterministas, como en lo que sucede porque un objeto es atraído por la Tierra. O sea que en ciencias naturales se emplea el procedimiento determinista, en ciencias sociales el procedimiento probabilístico. ¿Y qué es la causalidad? Porque la asociación es cuando tú relacionas dos variables, a más de una variable menos de la otra, a más de presión, más probabilidad que no quiera ir a trabajar, pero en términos probabilísticos. Pero, ¿cuándo puedo estar seguro en ciencias sociales que hay causalidad? Porque la causalidad es que la variable independiente causa a la dependiente. Vale, ¿eso cuándo estamos seguros en ciencias sociales? Pues en ciencias sociales ya expliqué en el tema número 1 que la única manera de garantizar causalidad es empleando un diseño experimental. Pero ¿cuándo verdaderamente estamos seguros de que hay causalidad? De que una variable cause la otra. Pues hay 3 prerequisitos que se tienen que cumplir. El primero, precedencia temporal de la exposición. ¿Eso qué significa? Que primero sucede la variable independiente y luego la dependiente. O sea, a nivel temporal, primero va la independiente, luego va la dependiente. Primer requisito. Segundo, tiene que haber una asociación entre las variables. O sea, la variable independiente y la dependiente tienen que estar relacionadas. O sea, tiene que haber asociación. ¿Esto qué significa? Lo que tenéis aquí. La asociación es un requisito para que haya causalidad. O sea, que no hay causalidad a no ser que haya asociación. Pero no al contrario. Es decir, para que se dé causalidad, obligatoriamente tiene que haber asociación. Que las variables estén relacionadas. Pero el hecho de que dos variables estén relacionadas no quiere decir que haya causalidad. Puede haberlo o no puede haberlo. Tercera condición. Ausencia de relación espuria. Que esto vamos a ver ahora qué quiere decir. La asociación espuria es que dos variables están relacionadas, pero no por ellas mismas, sino por una tercera. Bien, yo puedo plantear lo siguiente. Yo puedo decir, la inteligencia causa el rendimiento académico. Y vamos a ver si esto es viable, asumir que hay causalidad. Porque lo que no hay dudas es que la inteligencia está relacionada con el rendimiento académico. A más inteligencia, más rendimiento académico. Pero uno se puede plantear, ¿podemos asumir que la inteligencia causa el rendimiento académico o no? Bueno, pues vamos a responderlo con las 3 posibilidades que hay aquí. Vamos a ver si se cumplen las 3 posibilidades. Primera posibilidad. Hay precedencia temporal. Es decir, ¿qué creéis que va primero, la inteligencia o el rendimiento académico? A nivel temporal, ¿qué sucede antes? ¿Qué creéis que iría primero? Primero la inteligencia. Por lo tanto, podemos asumir que hay precedencia temporal. Eso lo cumple. Seguimos. Asociación. Esto he dicho que se daba. Hay relación entre inteligencia y rendimiento académico. Por lo tanto, podemos atribuir que el segundo requisito se cumple. Pero ¿se cumple el tercero? El tercero diría lo siguiente. El tercer requisito diría que el rendimiento académico es exclusivamente causado por la inteligencia. ¿Esto se cumple? No, porque hay múltiples variables que determinan el rendimiento académico. Para empezar, la motivación.
Por lo tanto, no cumplimos el tercer requisito, lo que implica que no podemos asegurar que hay causalidad entre inteligencia y rendimiento académico. Sí, tienen que cumplirse los tres. Si no se cumplen los tres, no hay causalidad. Entonces, en el ejemplo de inteligencia, no habría causalidad, porque no cumplimos el tercero. Claramente. Luego, el mismo ejemplo se puede poner con muchas variables psicológicas. Tú puedes afirmar, que de hecho lo pone en todas las cajetillas de tabaco, fumar provoca cáncer. ¿Se da precedencia temporal? ¿Primero fumas y luego tienes cáncer? ¿O no? Pues esto a veces no pasa, ¿eh? A veces tienes cáncer y después fumas. O sea que aquí ya empieza a fallar. Porque hay ocasiones en que la persona, por ejemplo un niño, tiene cáncer y puede ser que de adulto fume. Así que no siempre se da en ese orden. Luego, ¿se da asociación? Esto sí, hay una relación entre fumar y tener cáncer. Es decir, aquellas personas que fumen con mayor probabilidad pueden tener cáncer. Pero es una asociación. Pero la tercera no se cumple, porque el cáncer no solamente lo provoca el tabaco, lo provocan muchas más variables. La contaminación, la alimentación, tu estilo de vida, la genética. Por lo tanto, no hay causalidad tampoco. Lo que hay es una fuerte asociación entre fumar y padecer cáncer, pero es una asociación. Eso no implica naturalmente que todo el mundo se tenga que poner a fumar, porque como no hay causalidad, directamente nos ponemos a fumar. Porque hay que tener claro una cosa. Si la relación es muy alta, la probabilidad de que fumando tengas cáncer también es muy alta. La probabilidad puede ser altísima. Bueno, ¿qué es una relación espuria? Una relación espuria, vamos a ver exactamente lo que es. Una relación espuria es una relación que no existe. Vamos a verlo con un ejemplo. El ejemplo más típico que se pone para entender que es una relación espuria es la relación que hay entre inteligencia y altura. Lo podéis constatar hasta los 18 años que a mayor altura, mayor inteligencia, o al revés. Los niños que más crecen, que más altos son los más inteligentes. Entonces, automáticamente podemos asumir que el CI causa la altura. Porque resulta que los niños que más crecen son más inteligentes. Así que yo directamente digo, bueno, pues entonces, la inteligencia causa la altura. Pero es que aquí hay una variable espuria que explica este resultado. ¿Qué variable explica que los niños más altos sean más inteligentes? La maduración. El desarrollo madurativo, el cumplir años, hace que el niño crezca más. Y automáticamente el desarrollo madurativo hace que el niño desarrolle el CI. Por lo tanto, lo que causa una relación entre la inteligencia y la altura no es que la inteligencia prediga la altura, o al revés. La maduración influye sobre el CI e influye sobre la altura. Esto es una variable espuria. Es una variable que nos confunde y nos hace creer que el CI causa la altura, y en realidad no es el CI el que causa la altura. Lo que está causando que el CI aumente y la altura también es la maduración del individuo. Cuando el individuo va cumpliendo años, hasta los 16, 18 años, el individuo, el cerebro crece, la inteligencia crece y la altura también crece. Esto es lo que tiene que cumplirse también para que haya causalidad, que no haya una tercera variable que explique los resultados, como el ejemplo que he puesto de la maduración. Veamos otros ejemplos de relaciones espurias, bastante, digamos, absurdos, pero que se dan. Por ejemplo, hay una relación entre
el consumo de chocolate per cápita, o sea, cuánto chocolate consume la gente por habitantes o por año, con el número de premios Nobel. Y resulta que hay una relación muy alta, casi de 1. Entonces, automáticamente podríamos decir, pues ya está la clave, vamos a ponernos todo el país a comer chocolate porque vamos a tener muchos premios Nobel. Porque ahí está el resultado. Fijaros la correlación. 0,79, altísima. Esto es un ejemplo de una relación espuria. Por alguna extraña razón se han ordenado los datos así. Pero esto no tiene ningún sentido. A la derecha tenéis otro resultado también de correlación muy alta. Entre la cantidad de descargas de un explorador, en concreto el Firefox, con la corrupción. Pues resulta que cuanto más se descarga en un país el Firefox, más corrupto es. Pues tampoco tiene ninguna lógica. Simplemente porque se habrá puesto de moda el explorador. Otro ejemplo de variable espuria que explica esta relación. Aquí tenéis la relación que hay entre el suicidio y el gasto en investigación y desarrollo en Estados Unidos. Resulta que hay una relación entre la gente que se suicida ahorcándose y la cantidad de gasto en Estados Unidos. Cuanto más gasto hay en investigación y desarrollo, más gente se suicida. Pues esto es fruto de la causalidad, o sea, de la casualidad. Y debajo tenéis otra. Divorcios en Maine según el consumo de margarina. Es decir, si consumes margarina, es muy probable que te divorcies. Totalmente absurdo. Otro ejemplo de correlación espuria. Pues este tipo de correlaciones hay muchísimas. De hecho, no tenéis nada más que buscar en internet ejemplos de correlaciones espurias y os salen miles de ejemplos de correlaciones que son causadas por otra variable que simplemente no se ha controlado o no se ha tenido en cuenta y que carecen de sentido. Pues estas variables tienen que ser controladas para que tengamos seguridad de que las correlaciones son causales. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta o hay que tener muy presentes a la hora de llevar a cabo una relación causal? O sea, ¿qué se tiene que dar para que haya una relación causal? O sea, ¿qué se tiene que dar en psicología para que se cumplan estos 3 principios? Dicho de otra manera. Lo primero, tiene que haber una teoría detrás que explique los resultados. Segundo, tenemos que emplear un diseño experimental. Solamente con un diseño experimental se puede hablar de causalidad. Con un diseño correlacional no podemos hablar de causalidad. Y en esto remito a la diferencia que hice entre diseño experimental y correlacional en la unidad 1. Así que tenemos que empezar un diseño experimental. Y tercero, tiene que haber investigaciones previas que vayan en la línea de lo que he encontrado. O sea, tiene que haber una teoría que sustente el resultado, tengo que emplear un diseño experimental y tiene que haber más estudios parecidos al mío que encuentren lo mismo. O sea, no tiene que ser un resultado único que yo haga con una investigación, tiene que ser un resultado que se replique con múltiples estudios. No vale un resultado único. Necesitamos lo mismo repetido un montón de veces. Cuando se cumple todo esto, podemos hablar de causalidad. Además de cumplirse los 3 principios que he dicho al principio. O sea, como veis, no es fácil que haya relaciones causales. Y mucho menos en psicología o en ciencias sociales. Generalmente hablamos de relaciones no causales o de asociaciones. Eso es justamente lo que nos vamos a dedicar en esta unidad. Hablar de asociaciones. De relación entre variables. No de causalidad. Porque para que haya causalidad, pues necesitamos que se cumplan los 3 principios que he dicho al principio y tienen que cumplirse además estas 3 que acabo de indicar en esta diapositiva. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se calcula con SPSS, cómo se hacen estos gráficos que hemos visto aquí. Cómo representamos la distribución de 2 variables.
como lo hacemos con SPSS. En concreto, vamos a ver la relación que hay entre horas de trabajo semanal y exigencia psicológica. Vamos a representarlo gráficamente con SPSS para que lo veáis. Bien, pues voy a compartirlo a ver si no da tantos problemas como la semana pasada. Os voy a compartir el SPSS. A ver, para que lo haga y lo vayáis viendo. Aquí está. Bien, ¿cómo se hace una representación gráfica como he visto anteriormente? Le dais a analizar, no, a gráficos, cuadros de diálogo antiguo, diagramas de dispersión. Lo tenéis en la diapositiva. Y cogéis el de dispersión simple, el de la izquierda. Y le dais a definir. Y ahora, siguiendo las diapositivas, voy a coger las mismas variables por si lo queréis repetir. Pues en concreto voy a coger, un momento, horas de trabajo semanal. Ya os dije la semana pasada que esto le dais aquí al botón derecho, ordenar alfabéticamente, y os las coloca. Horas de trabajo semanal. Esta. Y la paséis al eje Y. Y la otra variable que necesitamos es exigencia psicológica. Pues a ver dónde está. Aquí. La paséis al eje X. En realidad da igual que pongáis el X o el Y a un lado u otro. Es un poco arbitrario. Ahora os explicaré que, técnicamente hablando, es mejor poner una en un sitio que en otro. Pero bueno, a mí me da igual que pongáis una en un sitio u otro. Es lo de menos. Y le damos a aceptar. Vale, pues si le dais a aceptar, lo que va a salir por pantalla, o lo que debería salir, mejor dicho, es lo siguiente, que lo voy a buscar para que lo veáis. Una vez que le dais a aceptar, os debería salir, aquí tenéis la diapositiva, esto. Esto es lo que sale por pantalla. El gráfico de dispersión de horas trabajadas semanales, exigencia psicológica. Un momento que voy a compartir mejor el documento. Porque así lo veis mejor. Bien, esto es lo que sale por pantalla. Bien, os he dicho que da más o menos igual poner en X una u otra, pero técnicamente hablando, lo que se aconseja es que la variable independiente vaya en el eje horizontal, el eje de las X, y la variable dependiente vaya en el eje vertical, que es el eje de la Y. Es decir, aquí tendríais que poner la X y aquí la Y. Es decir, estamos asumiendo que las horas de trabajo causan la exigencia psicológica, o que las horas de trabajo es la variable independiente. Pero vamos, si lo hacéis al revés tampoco pasa nada. O sea, no es tan problemático que lo hagáis al revés. Bien, aquí tenemos una nube de puntos. Mirando la nube de puntos a ojo, ¿qué tipo de relación creéis que hay? Estamos hablando de relación lineal. Así que hay tres posibilidades. Positiva, negativa o neutra, que es cuando hay cero. ¿Cómo diríais que es la relación? Según lo que he explicado anteriormente. Bueno, pues sí. Más bien parece que esto forma un círculo. O sea que la relación prácticamente podemos decir que es neutra. Hay una relación, pero es muy pequeñita. Fijaros aquí. Si intentamos dibujar una recta, fijaros dónde la pone.
No la pone horizontal, pero casi es horizontal. Es una relación positiva, pero muy débil. De hecho, podríamos incluso afirmar que prácticamente es cero la correlación. Es muy pequeña la correlación entre las dos variables, porque la nube de puntos forma un círculo. Es decir, el SPSS por defecto me da esto. Y yo a ojo puedo decir, bueno, este es un círculo. Pero si quiero que me dibuje la línea, es muy fácil. Hacéis doble clic en la figura con el ratón, os sale esto y pincháis aquí. Y os dibuja la recta. Y fijaros la recta. Pues la recta es una correlación más o menos positiva. ¿Qué diríamos entonces? A más horas de trabajo, más exigencia psicológica. O al contrario, a más exigencia psicológica, más horas de trabajo. A más de una, más de la otra. ¿Por qué es positiva? Porque va creciendo y va de izquierda a derecha. Recordad que ya os he puesto anteriormente cuál era la relación positiva. Os lo he dibujado al principio. Ahí tenéis una relación positiva. Esta. No es exactamente como esa, pero se acerca. Pues esto es como representamos gráficamente una dispersión. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Porque claro, a mí no me vale con que a ojo digamos, pues eso parece tener una relación positiva, negativa, no hay relación. Lo importante es cómo lo calculo. ¿Cómo hago el cálculo cuantitativo de la correlación? Pues es lo que viene ahora. Lo primero que tenemos que ver es una cosa que se llama productos cruzados. Esto que viene ahora, aunque tengáis aquí la fórmula, no lo vamos a calcular, la podéis ignorar esta fórmula. Lo importante es entender la lógica de los productos cruzados. Porque los productos cruzados nos permiten ver los tres tipos de relación que he dicho, la directa o positiva, la inversa o negativa o la nula, que es un círculo. Para ello, hacemos lo siguiente. Dividimos el cuadrante de la variable x y la variable y. Como ya he dicho, siempre se pone en el eje horizontal la x y en el eje vertical la y. Simplemente de manera convencional. Perfectamente se puede poner al revés, pero convencionalmente se ponen así. Dividimos la relación de x e y en 4 cuadrantes, poniendo los signos que tenéis ahí. Fijaros que he puesto 2 positivos aquí y 2 negativos aquí. Bien. Cuando la nube de puntos va del positivo al positivo, la relación es directa o positiva. O también se la llama creciente. Esa es la razón por qué se la llama correlación positiva, porque va del cuadrante positivo al positivo. O sea, aquí tenéis los 4 cuadrantes y cuando la nube de puntos va del positivo al positivo, pues hablamos de relación directa o positiva. ¿Qué pasa cuando la nube de puntos va del cuadrante negativo al negativo? Pues que la relación es inversa o negativa. O también se la llama decreciente. O sea, la pueden llamar de las 3 maneras. Inversa, decreciente o negativa. Igual que la directa se la puede llamar creciente, directa o positiva. ¿Y qué pasa cuando los puntos se distribuyen por los 4 cuadrantes? Que no hay relación. Una nube de puntos. O sea que, como podéis ver, lo que acabo de contar ahora es exactamente lo mismo que he contado en esta diapositiva y en esta diapositiva. Solo que aquí he contado cómo se llaman y aquí os he dicho cuál es la razón de que se llame directa, negativa y cero. Porque se divide todo en 4 cuadrantes y en función de donde está la nube de puntos, decido. Esa es la explicación de por qué se llama de esta manera la relación. Bien, como ya os he dicho, esto que va apareciendo aquí en esta diapositiva lo podéis ignorar, porque lo vamos a tratar ahora. Lo importante simplemente hasta ahora es entender los 3 tipos de relación que se pueden dar.
teniendo claro que esto es ausencia de relación. Bien, ¿y cómo calculo la asociación? ¿Cómo sé si la relación es positiva, negativa o neutra? Porque yo no tengo por qué representar gráficamente los resultados. Yo no tengo por qué hacer un dibujo. De hecho, el problema que hay al hacer un dibujo es que esto a mí me parece un círculo y luego resulta que la recta va así. Con lo cual el dibujo me puede engañar. ¿Cómo lo cuantifico? Pues lo cuantifico con la covarianza. Tenéis un vídeo de cómo calcular la covarianza, que algunos ya me han dicho que lo habían visto. No pasa nada por haberlo visto anteriormente. Ahora es cuando vamos a explicar qué es la covarianza. Es un vídeo explicativo de cómo calcularlo, está subido en el campus. En cualquier caso, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo calcularlo. Y la covarianza es una forma de cuantificar la relación entre dos variables. Es una forma de saber si dos variables son positivas, negativas o neutras en cuanto a asociación. Se calcula con esta fórmula, que ahora vamos a ver cómo se utiliza y que podéis ver, como os he dicho, más detenimiento en el campo virtual, en el vídeo, cómo utilizarla con calma, con un ejemplo. Fijaros cómo se escribe el símbolo de la covarianza. Porque hay que recordar que la varianza era así. Esta es la varianza de X. Y la varianza de Y era así. Bueno, pues la covarianza, fijaros que es una S, X e Y como subíndice. ¿Por qué? Porque la covarianza incluye dos variables. Mientras que cuando calculo la varianza de X es una variable y cuando calculo la varianza de Y es otra variable. Aquí estamos calculando la relación de dos variables. Por eso se pone S, X, Y. Propiedades de la covarianza. Lo primero que hay que tener en cuenta de la covarianza es qué valores puede tomar. Pues resulta que la covarianza toma valores entre menos infinito e infinito, pasando por el cero. Cuando la covarianza es mayor que cero, o dicho de otra manera, positiva, la relación es positiva. Cuando la covarianza es negativa o menor que cero, la relación es negativa. Y cuando la covarianza vale cero, no hay relación. Por lo tanto, si la covarianza es positiva, los puntos se agrupan así. Si la covarianza es negativa, los puntos se agrupan así. Y si la covarianza vale cero, los puntos se agrupan así. Interpretación de la covarianza. Como es sencillo, solo hay que calcularla y ver qué valor tiene. Vale, pero esto tiene un problema, la covarianza. ¿Cuál es el problema de la covarianza? El problema que tiene la covarianza es que va de menos infinito a infinito. Entonces, la covarianza, por ejemplo, me puede valer menos 325. O te puede valer 501. Una es negativa y la otra es positiva. El problema es que no hay límite. Porque uno puede decir, vale, yo he calculado la covarianza y me sale un 325. Y otro dice, vale, yo he calculado la covarianza con otras variables y me sale un menos 20. Y tú puedes decir, bueno, evidentemente esto tiene mayor covarianza que el menos 20. Pues no lo sabes. El gran problema que tiene la covarianza es que solo puedes decir cuando es negativa la covarianza, la correlación es negativa. Cuando es positiva, la relación es positiva, pero no te permite cuantificarla. Tú no sabes si un menos 325 es más grande que un 20. No lo sabes. No hay manera de saberlo. Por ejemplo, si tú calculas la covarianza entre inteligencia y
rendimiento académico te da, por ejemplo, 120, positivo. Pero claro, la inteligencia se mide con un test, el rendimiento académico con un examen. Y calculas la covarianza entre ansiedad y rendimiento, no, entre ansiedad no, entre motivación y rendimiento académico y te sale un 200. Y tú preguntas cuál tiene mayor covarianza, no puedes responder. Porque la inteligencia y la motivación no están en la misma unidad. El rendimiento académico sí, pero la inteligencia y la motivación no. Por lo tanto, tú no sabes si el 100 es más pequeño que el 200 o al revés. Ese es el problema que tiene la covarianza. Lo único que podrías afirmar es que la inteligencia y el rendimiento académico tienen una relación positiva y la motivación y el rendimiento académico tienen una relación positiva, pero nada más. No sabes cuál es mayor. ¿Por qué no lo sabes? Porque va de menos infinito a infinito. Esta es la limitación que tiene la covarianza, que solo te permite saber si la relación es positiva, negativa o neutra. Pero no te permite saber si un 100 es mayor que un 200 o al contrario. Porque las variables están expresadas en unidades diferentes. La inteligencia se mide con un test, la motivación con otro y el rendimiento académico con un test diferente. Si las tres pruebas estuvieran en la misma unidad, se podrían comparar. Es decir, si a ti te dicen, hemos calculado la covarianza entre el examen 1 y el examen 2 y me ha salido un 10 o un 20 y los dos exámenes van de 0 a 10 y hemos calculado la covarianza entre el examen 1 y el examen 3 y me sale un 30 y los tres exámenes van de 0 a 10. Ahí sí puedo comparar las variables porque todos van de 0 a 10. Pero como generalmente esto no pasa, porque normalmente tú no calculas la misma variable todo el rato, sino que generalmente tú comparas variables muy diferentes, en unidades muy diferentes, la covarianza normalmente no te permite comparar entre ellas, porque no están expresadas en la misma unidad. Igual que vimos en la unidad número 2, que cuando yo calculaba la varianza, obligatoriamente para compararlas tienen que estar en la misma unidad, y dije que cuando las variables no están en la misma unidad se puede utilizar el coeficiente de variación, pues aquí el problema de la covarianza es que para poder comparar tienen que estar en la misma unidad y normalmente no están. Así que no puedo comparar las variables con la covarianza. Lo único que puedo saber, como he indicado, es el signo de la relación, nada más. Bueno, pues veamos un ejemplo de cómo se calcula la covarianza. Lo primero que vamos a ver es un ejemplo de cómo se hace una representación gráfica. Lo tenéis aquí. Para calcular la covarianza tienes que tener dos variables, x e y. Aquí tenéis la variable x y la variable y, los valores. La variable y va 2, 3, 1 hasta 3, la variable x va 1, 4 hasta 1. ¿Cómo hago un diagrama de dispersión? Que hemos visto antes cómo se hacía con SPSS. Bueno, pues hacerlo a mano es relativamente sencillo. Situamos la variable x en el eje horizontal, la variable y en el eje vertical, aunque si lo hacéis al revés también sería correcto. Simplemente, por consenso, normalmente se hace de esta manera, pero no es obligatorio hacerlo así. Es correcto hacerlo al contrario. Y lo único que hay que hacer es poner puntos. Por ejemplo, el punto 1, 2. ¿Cuál sería exactamente? Pues en x saca un 1, en y un 2. Pues este de aquí. Este es el punto 1, 2. Otro punto, este. El punto 4, 3. En x saca un 4, en y saca un 3. Pues ese de ahí. Y así podemos continuar con todos los puntos que hay en la figura. Este de aquí, pues se corresponde
a S. Este, pues sería el 3, 5. Simplemente he ido colocando los puntos dispersos. Y de esta manera construyo el diagrama de dispersión. Cuando yo construyo un diagrama de dispersión a mano, lo que no voy a tener es la recta que está aquí dibujada. Eso no lo vais a tener. Simplemente la he dibujado para que veáis la relación. Pero tú cuando haces un diagrama de dispersión a mano en un folio, tú no vas a ver la recta. Tú ves la nube de puntos. La única razón de pintar la línea es para que veáis la relación. Pero se puede adivinar la relación directamente agrupando los puntos. Según esto, ¿qué tipo de relación hay entre ambas? ¿Positiva, negativa o neutra? Pues es claramente positiva. A ojo. Ahora hay que cuantificarlo. Vamos a cuantificar la relación. Vamos a calcular la covarianza. Vamos a ver cómo se calcula la covarianza con estas dos variables. Como ya os he dicho, yo lo voy a explicar aquí brevemente, pero que es que porque tenéis un vídeo donde explico cómo hacerlo todo esto paso a paso, tranquilamente. Entonces, el que no se entere ahora muy bien cómo lo voy a contar, pues se puede ver el vídeo que está colgado en el campus, donde pongo un ejemplo de cómo hacerlo paso a paso, despacio. Porque si me pongo a explicarlo como el vídeo, pues nos podemos tirar media hora. Y dado que está el vídeo para que lo veáis con calma, pues el que ahora no lo entienda muy bien o que se atasque o diga que esto es complicado, pues le remito al vídeo. En todo caso es sencillo de calcular, no es una cosa muy complicada. Para calcular la covarianza, lo primero que hay que hacer es calcular la media de las dos variables. Que esto ya lo hemos visto en la unidad competencial número 2. Por eso os he dicho que mucho de lo que vamos a ver en esta unidad repasa lo de la unidad competencial número 2. Por eso os he indicado al principio de la clase que no es preocupante que uno diga que yo ya estoy descolgado de la asignatura, qué complicado es esto, porque mucho de lo que habéis visto en la unidad competencial número 2 lo vamos a repetir en esta. Para empezar, ya veis que vuelve a aparecer la media otra vez, que ya hemos visto en la anterior unidad cómo se calculaba la media. Pues aquí tenéis que hay que utilizar la media para calcular la covarianza, con lo cual volvéis a repasar todo aquello que estaba en la anterior unidad, el cálculo de la media. Así que paso 1. Calculamos la media de cada variable. La tenéis ahí calculada, como vimos en la anterior unidad. Y una vez que hemos calculado la media de cada variable, vamos a ver cómo se aplica esta fórmula de aquí. Fijaros cómo se parece mucho el cálculo a el de la varianza, aunque no es exactamente igual. Fijaros lo que he hecho. Aquí pone x menos la media por y menos la media. Cogemos el 1 y le restamos la media. Cogemos el 2 y le restamos la media. Y lo multiplicamos. O sea, se coge el 1, le restamos la media, por el 2 y le restamos la media. Pero daos cuenta que aquí se resta la media de la x y aquí se resta la media de la y. Hay que tener cuidado porque va restándose cada uno con la suya. Ahora vamos a 4. Le resto la media. ¿Cuál? La media de la x. Y el 3. Le resto su media. Y así sucesivamente. Vamos restando a cada valor la media y lo vamos multiplicando todo el rato. ¿Qué habría que continuar a continuación? ¿Qué habría que hacer? El 0 menos la media por el 1 menos su media. Y luego iría el 3 menos su media por el 5 menos su media. Para llegar al final, que es el 1 menos su media y el 3 menos su media. Todo eso va en el numerador.
multiplicado 1 a 1. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay que recordar que primero se multiplica primero se calcula lo que va entre paréntesis y luego se multiplica. Es decir, en este tipo de ejercicios hay que recordar cuál es la prioridad de las operaciones. Porque si no tienes presente cuál es la prioridad de las operaciones, lo puedes hacer mal y te da un resultado erróneo. Tenéis un vídeo colgado de cómo es la prioridad de las operaciones en el campo virtual. Lo primero que hay que hacer es lo que está dentro del paréntesis. Y después de que hagáis lo dentro de los paréntesis, se multiplica. Y después de multiplicar, se suma. Eso es lo que habría que hacer. Así que primero va lo del paréntesis. Después de hacer el paréntesis, multiplicáis lo que dé y luego sumáis. Porque si hacéis en cualquier orden, no va a salir lo mismo. Así que os remito al vídeo que he colgado sobre repaso de la prioridad de las operaciones a la hora de calcular la covarianza, porque es muy importante, porque como no tengáis en cuenta la prioridad, directamente os da error. Bueno, no da error, que sale un resultado erróneo. Y luego el denominador simplemente es el número de sujetos, que es tan sencillo como contar cuántos hay. Sí, luego dividido entre n, número de sujetos, que son 9 en este caso. Y nos da una covarianza de 2,07. ¿Y cómo interpretamos esto? Pues lo he indicado antes. Si es mayor que 0, es positiva. Si es menor que 0, negativa. Como nos sale 2, es positiva. Y ya vimos que era positiva. A nivel intuitivo. Claramente era positiva. Así que, efectivamente, todo parece coincidir. Es una relación positiva. Pero, ahora a mí me pueden preguntar, vale, es una relación positiva, pero ¿es una relación alta, media o baja? Es decir, ahí me dicen que la covarianza vale esto, sin tener ni idea de cómo es la figura, ignorando esto, y ahí me preguntan, ¿esto es una relación alta, media o baja? No podemos responder a la pregunta. Yo no puedo decir si la relación es alta, media o baja. Es el gran problema que tiene la covarianza. Que yo no puedo cuantificar la relación. Yo solo sé si es positiva, negativa o neutra. No puedo ir más lejos con la covarianza. Es la gran limitación que tiene. ¿Cómo solucionamos este problema? De que no puedo decir si la relación es alta, media o baja. Pues la manera de solucionar este problema es no hemos calculado en todo el dato la varianza, hemos calculado la covarianza. La figura no te dice tampoco la intensidad de la relación. La figura lo que te permite ver es intuitivamente si es alta o baja, pero no te lo cuantifica. Los números, lo he explicado antes cómo lo calculas. He dicho antes cómo dibujabas cada puntito de aquí. Si tienes forma de dibujarlo, se lo he explicado anteriormente. He ido viendo punto a punto cómo lo he calculado. O sea, tú lo puedes calcular a mano. De hecho, hay varios ejercicios en el tema de cómo calcularlo. O sea, lo he explicado antes cómo coger cada punto e ir dibujándolo a partir de lo de arriba. Eso es la manera de calcularlo. O sea, lo puedes hacer a mano si quieres. A ver, la duda es la siguiente. Es que tengo la covarianza. Bien.
Y el gran problema que tiene, que es donde estaba, es que yo no sé si salta media o baja. ¿Y cómo soluciono eso? Pues con este estadístico, la correlación de Pearson. Este estadístico tiene la ventaja que cuantifica la relación. O sea, el gran problema que tiene la covarianza, como os he explicado anteriormente, es que yo solo sé si la covarianza es positiva, negativa o neutra, y no puedo ir más lejos. Pero a mí normalmente me interesa saber si la correlación es alta, media o baja. Ahora veremos por qué me interesa esto. Porque esto es muy importante. Me es muy importante no solamente saber el signo. Es más importante que el signo si es alta, media o baja. Y ahora veremos por qué es tan importante saber si es alta, media o baja. Porque, a ver, no es lo mismo que te digan la relación que hay entre inteligencia y rendimiento académico es muy alta o muy baja. O que te digan, no, hay una relación positiva. Ya claro, pero ¿positiva de cuánto? Porque si te dicen positiva, tú puedes decir, ya, pero puede ser positiva muy alta o muy baja. Es como si te dicen, la probabilidad de que yendo sin mascarilla en un transporte público, de que te contagies del coronavirus, es una probabilidad positiva. Y tú dices, ya, pero ¿cuánto? No te aporta información, solo te dice que es positivo o negativo. Pero si te dicen, no, si vas sin mascarilla en el autobús, con una probabilidad del 99% te vas a contagiar. Ahora ya la gente se lo toma en serio. Eso es importante cuantificarlo. La covarianza no permite cuantificar. Pero ¿cómo cuantificamos? Porque es muy importante cuantificar. Con la correlación de Pearson. ¿Y cómo se calcula la correlación de Pearson? Pues fijaros, con la covarianza, esta es la covarianza, dividida entre la desviación típica de X y la desviación típica de Y. Por lo tanto, volvemos a lo que he dicho al principio. De nuevo, para calcular la correlación de Pearson, tenemos que repasar todo lo que hemos visto en la unidad competencial número 2. Porque para calcular la desviación típica de una variable, hay que calcular la varianza, y para calcular la varianza hay que calcular la media. Así que resulta que cuando a mí me piden que calcule la correlación de Pearson, automáticamente voy a tener que repasar todos los conocimientos de la unidad competencial número 2. Así que indirectamente me obligan a repasarlo todo, de golpe. Por eso es lo que os he dicho que no era preocupante que, de momento, estuvierais angustiados porque os parezca que lo de la unidad competencial número 2 ya de repente hemos pasado a la 3, porque es que lo vamos a repasar todo continuamente. Así que la correlación de Pearson es la covarianza dividido entre las dos desviaciones típicas, de la X y la Y. ¿Por qué este valor es mucho mejor que la covarianza? Pues por lo siguiente. Resulta que la correlación de Pearson va de -1 a 1. Hay que recordar que la covarianza iba de infinito a menos infinito. No tenía límite. Aquí sí hay límite. 1 y -1. Y ahora veremos por qué es tan importante el límite. Ahora después en varias diapositivas veremos la importancia que tiene que haya límite. ¿Cómo se interpreta? Igual que la covarianza. Si es positiva o mayor que 0, la relación es positiva. Si la relación de Pearson vale 0, no hay relación. Y si es negativa, la relación es negativa. Fijaros que la interpretación es la misma. La única diferencia es que hay límite. Y tiene más ventajas. De que yo puedo comparar cualquier variable. Puedo comparar variables en diferente unidad. Entonces la correlación de Pearson tiene la gran ventaja de que cuantifica la relación y puedo utilizar cualquier unidad. O sea, todas las desventajas que tenía la covarianza las elimina la correlación. Por eso es mucho más importante la correlación de Pearson que la covarianza. Pero daos cuenta que para calcular la correlación de Pearson necesitamos la covarianza, porque es el numerador. Por eso primero se explica la covarianza y luego se explica la correlación de Pearson. Porque las dos las necesitamos.
Ahora vamos a interpretar la correlación de Pearson. Vamos a ver cómo la interpretamos. La correlación de Pearson. Es muy importante fijarse de que tiene límite inferior y superior, que va de -1 a 1. Porque ahora vamos a ver cómo interpretamos estos valores. Primero, ¿qué pasa cuando la correlación de Pearson vale 0? La relación entre las dos variables es una nube de puntos, un círculo. O sea que cuando la correlación vale 0, no hay relación entre las dos variables. Hay una nube de puntos. ¿Qué pasa cuando la correlación de Pearson vale 1? Pues que todos los puntos están encima de una recta. Hay una relación perfecta entre las dos variables. Porque todos los puntos se agrupan encima de una recta. Y fijaros que esto es una relación positiva, porque va del cuadrante positivo al positivo, porque recordad que aquí estaba el negativo y aquí el negativo. Así que cuando la correlación vale 1, la relación entre las dos variables es perfecta y positiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la correlación vale 0,6? Que la nube de puntos hace eso, pero no están todos los puntos encima de la recta. Si dibujáramos la recta, quedaría ahí. Hay una nube de puntos alrededor de una recta, pero no todos encima. ¿Esto qué implica? Pues implica lo siguiente, y que esto es muy importante. No es lo mismo una correlación de 0,6 que una correlación de 1. A mayor valor de la correlación, mayor relación entre las variables. ¿Cuándo van a correlacionar lo máximo a las variables? Cuando vale 1, la correlación. ¿Y cuándo correlacionan lo mínimo? Cuando vale 0. Así que una correlación de 0,6 es una correlación media positiva. Lo tenéis abajo. Mientras que una correlación de 1 es una correlación perfecta positiva. Y una correlación de 0 es que no hay correlación. Esto, la correlación positiva. ¿Qué pasa con la negativa? De nuevo, si vale 0, hay una nube de puntos, es lo mismo que antes. Pero ¿qué pasa si la correlación vale -1? Que todos los puntos están encima de la recta, pero la recta va del cuadrante negativo al negativo. Correlación negativa perfecta. Solo que es inversa o negativa. ¿Y qué pasa si la correlación vale -0,5? Que la nube de puntos se agrupa alrededor de una recta, pero no están todos encima. Según esto, ¿dónde hay más correlación? ¿En -0,5 o en -1? ¿Dónde es mayor la relación que hay? En -1. Hay que tener mucho cuidado con esto porque la gente tiende a pensar que la relación de -0,5 es mayor que la de -1, y no. Se ve muy fácilmente cuando uno lo ve en plano positivo, porque naturalmente el 1 es mayor que el 0,6. Pero cuando te lo ponen al revés, no es fácil entender. Porque uno tiende a pensar, a ver, el -0,5 es mayor que el -1. Por lo tanto, el -0,5 es mayor relación. No, porque cuando vale -1, los puntos están encima. Así que es importante darse cuenta que lo que te dice si es negativa directamente es el signo de la correlación. Si la correlación es negativa, o si la R es negativa, automáticamente es negativa. La forma de interpretar es la que he contado anteriormente, a más de una variable menos de la otra. A más ansiedad, menos rendimiento académico. Es la misma interpretación que he comentado antes. Entonces simplemente es a más de una menos de la otra, o a menos de una más de la otra.
Sí, el resultado tiene que salir entre -1 y 1, porque son los límites. No puede salir ni mayor ni menor. Esto que acabo de contar también lo tenéis aquí en esta diapositiva repetido. Está repetido todo junto. Fijaros, la correlación va de -1 a 1. Estos son los límites. Cuando vale 0, la nube de puntos es un círculo. No hay relación. Cuando vale -1, todos los puntos están encima de la recta, que van del cuadrante negativo al negativo. Y cuando vale 1, todos los puntos están encima de la recta, pero van del cuadrante positivo al positivo. Así que una correlación de -1 y 1 son idénticas. Lo único es que están cambiadas de signo. Una es positivo y la otra es negativa. Y fijaros, cuando la correlación es, cuando vamos pasando del -1 al 0, daos cuenta como la nube de puntos se va separando. Y cuando pasamos del 0 al 1, la nube de puntos se va juntando. Esta es la interpretación de la correlación. Entonces, si ahí me dicen que la correlación de una variable vale, la correlación de dos variables vale -0,5 y la correlación de otra variable, otras dos variables me dicen que vale 0,5, o sea, una me dicen que vale -0,5 y otra 0,5. ¿Cuál sería mayor? O sea, dicho de otra manera, si ahí me dicen, o sea, imaginaos el siguiente ejemplo. Me dicen, la correlación XY vale -0,5 y la correlación XZ vale 0,5. Y me preguntan cuál es mayor de las dos correlaciones. ¿Cuál es mayor de las dos? ¿Qué correlaciona más? Las dos iguales. Lo único es que una es positiva y la otra es negativa. Si me preguntan cuáles tienen mayor correlación, las dos son iguales. Lo tenéis aquí. Más fuertes cuanto más te acerques a -1, pero también más fuertes cuando más te acerques a 1. Y más débiles cuando te acercas a 0. Así que lo importante, más que el signo, es la cantidad de la correlación. Cuanto más se acerca a 1, más grande es. Cuanto más se acerca a 0, menos valor tiene. Una cosa es que me pregunten el signo y otra cosa es que me pregunten la cuantificación. La cuantificación siempre es en valor absoluto. Así que igual de grande es una correlación de -3 que una de 3. Y si me ponen, por ejemplo, lo siguiente, me dicen la correlación XY vale -0,90 y la correlación XZ vale 0,40. ¿Cuál de las dos variables presenta, cuál variable presentaría mayor correlación? ¿XY o XZ? Pues sería XY, solo que es negativa. Pero tiene mayor correlación la XY, mientras que tiene menor correlación XZ. Lo que pasa es que una cosa es que me pregunten cuál tiene mayor correlación y otra cosa es que me pregunten el signo. El signo es positivo, naturalmente, XZ. O sea, me podían preguntar, ¿cuál tiene correlación positiva? Pues XZ. ¿Cuál tiene correlación negativa? XY. Pero si me preguntan cuál es mayor, se interpreta en valor absoluto. Porque es justamente lo que yo acabo de indicar en estas diapositivas. Una vez que tenemos el cálculo de la covarianza, que he explicado en esta diapositiva, una vez que tengo la covarianza, ya puedo calcular la correlación, porque como os he indicado, el numerador es la covarianza. Bueno, pues aquí tenéis en este ejercicio, de las variables anteriores he calculado la correlación. He cogido la covarianza anterior, es decir, he cogido este valor de aquí y he calculado las desviaciones típicas de las dos variables.
¿Cómo las he calculado? Pues como hemos visto en la unidad competencial número 2. Pongo las desviaciones típicas en el denominador. Bueno, en realidad estos son las varianzas. Y hay que recordar que las desviaciones típicas son las varianzas haciendo la raíz cuadrada. Que esto también lo vimos en la unidad competencial número 2. Porque el denominador no es la varianza, es la desviación típica. Así que hay que hacer la raíz cuadrada de las dos varianzas que tenéis a la izquierda. Sustituimos y me sale una correlación de Pearson de 0,71. Ahora, después de toda la explicación que yo he dicho, entenderéis por qué pone aquí relación positiva alta. Y sin embargo, aquí solo ponía relación positiva, porque aquí estamos con la covarianza. Como va hasta el infinito, yo no sé si un 2 es alto o bajo. De hecho, cualquier persona, si le dicen que la covarianza va de menos infinito a infinito, le dicen que solo vale 2, te diría, bueno, eso es una covarianza baja. Pues resulta que cuando lo transformamos en correlación, es alta, porque lo máximo que puede salir es 1, y resulta que vale 0,7. La media, o sea, fijaros en lo que he interpretado aquí. ¿Cuánto vale una correlación media? 0,5. Ahí me ha salido un 0,7, está por aquí. Es una correlación media alta. Como podéis ver aquí, un 0,72. Para que veáis la importancia que tiene que la covarianza me engaña, lo único que me dice es positiva, pero yo puedo pensar que este es un valor pequeño, y sin embargo, cuando lo transformo en correlación, me doy cuenta que es un valor bastante grande para ser una correlación. Se aproxima más al 1 que al 0, claramente, y supera claramente el 0,5. O sea que estamos hablando de una correlación media alta y positiva. Y que era positiva ya lo habíamos visto, porque ya hemos visto la representación gráfica. Aquí teníais la representación gráfica que os he indicado anteriormente. O sea que esta correlación al final tiene un valor de 0,72. Es lo que hemos concluido después de toda la explicación. Bueno, toma valores entre 0 y 1 simplemente porque el denominador son las dos desviaciones típicas. Al meter las dos desviaciones típicas como denominador, lo que haces es que los límites sean positivos y sean menos 1 y 1. Esa es simplemente la explicación. Que Pearson, que fue el que desarrolló, lo que hizo fue dividir la covarianza de las dos desviaciones típicas para que el mínimo y el máximo sean 1 y menos 1. Para que se entiendan más fácilmente. Es la única razón. No tiene más explicación de por qué se le ocurrió esto. Se le ocurrió a Pearson que fuera de menos 1 a 1. Si a Pearson se le hubiera ocurrido que fuera de menos 100 a más 100, pues hoy estaríamos hablando de que la correlación va de menos 100 a 100. Pero como Pearson lo quiso poner en esta unidad, por la razón que fuera, pues nosotros ahora lo interpretamos así. Simplemente fue la decisión suya. Bien, pues esto es cómo calculamos la correlación. A partir de todos los datos, a partir de las dos variables, a mano. ¿Cómo lo calcularíamos? Pero vamos a ver un ejemplo de lo que se llama una matriz de covarianzas-varianzas. Porque hay algunos ejercicios de esta unidad en los cuales te dan una matriz de varianzas-covarianzas. Así que voy a explicar, a partir de una matriz varianzas-covarianzas, cómo calculamos la correlación. Es decir, una manera de calcular la correlación es como acabamos de ver. De esta forma. Calculamos la covarianza, las desviaciones típicas y luego calculo la correlación. Pero me pueden decir que calcule la correlación a partir de una matriz que se llama varianzas-covarianzas. Así que voy a explicar ahora qué es una matriz de varianzas-covarianzas y cómo a partir de ella yo puedo calcular una correlación de Pearson. Bien, si me dicen que esto es una matriz de varianzas-covarianzas, lo que tengo que saber es que la diagonal del medio, esa diagonal azul,
son las varianzas. ¿Eso qué quiere decir? Que la varianza de z vale 12. La varianza de x vale 15 y la varianza de y vale 20. Esos son los valores que va a tomar las varianzas. Y el triángulo que está en rojo, que fijaros que es idéntico al triángulo que está encima, esas son las covarianzas. No las correlaciones, son las covarianzas. Por lo tanto, por ejemplo, la covarianza de x e y valdría, x e y valdría 9. Mientras que la covarianza entre x y z vale 10. Y finalmente la covarianza entre y z vale 14. Fijaros que está el triángulo de abajo y el de arriba. Los dos son idénticos. Aparece dos veces. De hecho, muchas veces este triángulo no se pone. Pero bueno, si está puesto, lo único que hay que saber es que el triángulo está repetido. Esa es la interpretación de lo que aparece en la diapositiva, en una matriz de varianzas-covarianzas. Porque hay algunos ejercicios que ya veréis cuando vayáis a los de la unidad de competencia número 3 que te dice directamente matriz de varianzas-covarianzas. Bueno, pues es esto que acabo de contar ahora. Y ahora vamos a ver cómo a partir de esta matriz yo puedo calcular la correlación de Pearson. Veamos un ejemplo. Para calcular la correlación de Pearson, lo que hay que hacer es utilizar esta fórmula de aquí, que ya la hemos visto anteriormente. Lo único que son diferentes posibilidades. Por ejemplo, cálculo de la correlación entre x y z. O sea, imaginaos que nos preguntan, ¿cuánto vale la correlación entre x y z? A partir de la matriz de arriba. El numerador es la covarianza entre x y z y el denominador son las desviaciones típicas de x y z. Lo único que hay que hacer es coger los valores de la tabla. Covarianza entre x y z. Pues las he puesto en la otra diapositiva anterior. La covarianza directamente es un 10, que es el que va aquí. No hay que calcularla, solamente hay que mirar la tabla. Porque lo que quedaba fuera de la diagonal eran las covarianzas. Pues es la covarianza entre x y z. Y ahora yo necesito la desviación típica de x. Y vamos a ver por qué he puesto esto. Esto es la varianza de x. Bueno, pues como vimos en la unidad competencial número 2, la varianza de x, ¿cómo calculo la desviación típica? Bueno, pues haciendo la raíz cuadrada de 15, que es justamente lo que hay aquí. Y ahora, aquí tenemos la desviación típica de z. La desviación típica de z, ¿dónde la saco? De aquí. Pero esto no es la desviación típica, esto es la varianza de z. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? La raíz cuadrada de 12. Opero y saco que la correlación xz vale 0,745. Como podéis ver, es bastante sencillo de calcularlo, una vez que tengamos claro los valores de la covarianza y los de la varianza. Es decir, si tenemos claro la diapositiva anterior, es relativamente sencillo calcular la correlación a partir de esta matriz. Veamos otros ejemplos. Si me pidieran calcular la correlación XY,
Si me pidieran calcular la correlación XY, yo lo que tendría que hacer es poner la covarianza XY y como denominador la desviación típica X por la desviación típica Y. Vale, ¿cuánto vale la covarianza XY? Pues sería 9, que es claramente este. Y ahora, ¿cuánto vale la desviación típica de X? No, 15 no vale. 15 es la varianza de X y yo tengo que poner la desviación típica. Así que es la raíz cuadrada de 15. ¿Y cuánto vale la desviación típica de Y? No, la desviación típica de Y no vale 10. Sería la raíz de 20, porque es esta. Esta es la varianza de Y. Así que haces la raíz de eso. Haces la raíz de 20. Porque hay que recordar que lo he puesto anteriormente, que estas son las esta es la diagonal de las varianzas. Así que hay que tener cuidado porque siempre se pone la raíz debajo. Porque la fórmula pone desviaciones típicas, no es por otra razón. Bueno, hacéis el cálculo de todo esto y obtendríamos la correlación de XY, que lo tenéis en la siguiente diapositiva. La de XY sale 0,52. Y la otra correlación que nos falta, para que practiquéis, sería la de XZ. No, la de XZ creo que la hemos calculado antes. La de YZ. Como hay tres variables, ¿qué correlaciones puedo calcular? La de ZX, la de ZY, la de XZ. Y fijaros que transformo esta matriz en la de la derecha. ¿Y por qué razón aquí pone unos? Es decir, si os fijáis en la matriz, lo que he hecho simplemente es la correlación ZX es esta, que la he calculado aquí. Esta es la correlación YZ y esta es la correlación XY. He construido una matriz de correlación. La de la derecha es una matriz de correlaciones, la de la izquierda es una matriz de varianzas covarianzas. O sea, esta de la derecha es la matriz de correlaciones. Pero alguno puede decir, bueno, ¿y por qué hay unos aquí? ¿Por qué la diagonal tiene unos? Pues tiene unos la diagonal por lo siguiente. La diagonal es lo siguiente. La correlación ZZ, resulta que la correlación ZZ vale 1. Igual que la correlación X con X vale 1 y la correlación de Y con Y vale 1. Sí, o sea, dicho de otra manera, la correlación de una variable consigo misma siempre vale 1. Así que no hay que calcularla. Si te preguntan cuánto vale la variable correlacionada consigo mismo, vale 1. ¿Por qué? Porque cuando tú correlacionas una variable consigo mismo, siempre los puntos se van a agrupar en una recta y además siempre positiva. Siempre va a tener esa forma. La agrupación de una variable consigo misma. Lo podéis comprobar. Basta coger una variable la que queráis, la X, hacer la representación gráfica y os va a salir siempre una línea recta creciente. Por lo tanto, la correlación de una variable consigo misma siempre vale 1. Esa es la razón de por qué aquí hay unos. Porque es la misma variable correlacionada consigo misma. Pues todo esto que acabamos de ver, que lo hemos visto cómo se calcularía a mano, ahora vamos a ver cómo se calcula con SPSS. Que la ventaja de SPSS... No, la matriz de la derecha la he creado con los valores de la izquierda. O sea, la matriz de la derecha la he creado con esto. O sea, normalmente el ejercicio a ti te dan esto
y te piden que calcules la de la derecha. Hay varios ejercicios en la unidad de competencia número 3 que justo hay que hacer esto. Por eso lo he explicado paso a paso para que vierais cómo se calcula. Y luego hay otro ejercicio, que ese ya os dejo que lo penséis cómo se hace, que te dan la de la derecha y te piden la de la izquierda. O sea, que va al revés. Así que primero se hace el que acabo de explicar en clase, que es de izquierda a derecha, pero resulta que se puede hacer al contrario. Y ese ya os dejo para que lo intentéis hacer vosotros, para que lo penséis un poco, y vais a ver cómo lo penséis un poco, que es bastante fácil. Hay ejercicios en la unidad que van de la matriz de la izquierda a calcular la de la derecha, que es seguir lo que acabo de contar ahora, pero hay algún otro ejercicio que va al revés, que te da la de la derecha y te pide la de la izquierda. Bueno, pues esa parte es la que quiero que penséis un poco para ver cómo se pasa al contrario. Que con un poquito que lo penséis os daréis cuenta que es bastante sencillo, de pasar de derecha a izquierda. Bien, ahora vamos a ver cómo se calcula la correlación con SPSS. Hemos visto cómo se calcula a mano, pero nos queda cómo lo calculamos esto con SPSS. Bien, pues cogemos el SPSS, compartimos. Sí, te dan la matriz de correlación y te piden que calcules la de la izquierda, la de varianzas, covarianzas. Justamente al revés de lo que he hecho yo. Hay un ejercicio en el campus de esta unidad para que lo practiquéis. Bien, voy a explicaros cómo se calcularía la correlación con SPSS, en concreto entre días puesto, estima, inseguridad, problema de salud. Justamente lo que tenéis ahí en la diapositiva, para que veáis cómo se hace. Esto es relativamente sencillo calcularlo con SPSS. De hecho, es de las cosas más fáciles de calcular. Le dais a analizar, correlación, bueno, lo llama correlaciones bivariadas. La palabra bivariada significa dos variables. Le dais a esta y ahora lo único que hay que hacer aquí, a la izquierda, es buscar las variables que nos interesen. Nos interesa días puesto y estima. Pues vamos a buscar, las ordenamos alfabéticamente, días puesto, estima. Todas las que nos pida las pasamos a la derecha. Inquietud, problema salud 2. Pues buscamos inquietud, que no sé dónde está. Pues no está. Está problema salud 2, pero inquietud no la veo. Ah, inseguridad. Es que es inseguridad. Vale. Aquí está problema salud 2. Y ya está, no hay que tocar nada más. Le dais directamente a aceptar y lo calcula. Las pasáis a la derecha, le dais al botón aceptar y automáticamente lo hace. Y os saldría una tabla idéntica a la que tenéis fotocopiada o puesta en el campus en el PowerPoint, que es esta. Y que es la que voy a explicar ahora, porque sirve para recuperar todo lo que he explicado anteriormente. Aquí tenéis la tabla que sale de SPSS. Fijaros cómo en la diagonal pone unos, por lo que he explicado antes, porque es la misma variable consigo misma. Y ahí tenéis las correlaciones. Exactamente cuáles son las correlaciones. Fijaros. Esa es la correlación entre días puesto y estima. Esta es la correlación entre inseguridad y días puesto. Y esta es la correlación entre inseguridad y estima. Esta es la correlación entre días puesto y problemas de salud. Y esta es con estima y la otra. Voy a explicaros ahora cómo se interpreta. Es decir, de todo lo que da el SPSS, hay que ignorar la fila esta, que fijaros que la repite unas cuantas veces, y la fila que pone N. Lo único que nos interesa
de todo lo que ofrece el SPSS, lo único que interesa es lo que pone aquí, donde pone correlación de Pearson. Esas de ahí. Las demás no sirven para nada. Lo repite todo 2 veces. Y tenéis aquí la interpretación de las correlaciones. Por ejemplo, correlación entre estima y días puesto. Vale 0,079. Bueno, pues hemos visto que cuando vale 0 no hay correlación. Fijaros que la correlación es muy bajita. No es que valga 0, pero es una correlación muy pequeña, prácticamente inexistente. Correlación, esta de aquí es la que me refiero. Correlación entre inseguridad y estima. Fijaros que es negativa. Menos 0,288. Hay que tener cuidado porque el SPSS se come el 0. El SPSS te pone menos 0,288. Pero eso es un menos 0,288. Es una correlación negativa. ¿Qué indicaría eso? Que a mayor inseguridad, menos estima. O al revés. A menos estima, mayor inseguridad. A más de una variable, menos de la otra. Porque es una relación negativa. Y por último, otro comentario. Aquí tenéis una correlación positiva. Entre inseguridad y problemas de salud. Pero es una correlación baja. Porque fijaos que vale 0,139. Es una correlación pequeña, como podéis observar. De hecho, mirándola aquí que es más clara la tabla, ¿entre qué variables hay menos correlación? De todas. ¿Cuál tiene menor correlación? ¿Qué 2 variables son las que menos correlacionan? Pues problemas de salud y días puesto, que es esta. Esa es la más pequeña. 0,048. ¿Y qué 2 variables son las que más correlacionan? De todas las que aparecen. Pues inseguridad y estima. Aunque sea negativa, son los que mayor correlación tienen. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y os voy a decir, para aquellos que vayan un poco más avanzados, los que todavía no han acabado la unidad competencial número 2 en cuanto a ejercicios, que sigan con la unidad competencial número 2 y que no se preocupen, que vayan avanzando al ritmo que quieran, pero os voy a indicar, para cuando lleguéis a esta unidad, qué ejercicios se pueden hacer hasta aquí, de los que aparecen en la unidad competencial número 3, por si alguno va un poco más avanzada, o bien, para cuando lleguéis a repasar todo esto en el futuro, pues que sepáis qué ejercicios se pueden hacer hasta aquí. Hasta aquí, de la unidad competencial número 3, se puede hacer el ejercicio 1, el 4, el 5, el 6, el 8, el 9 y ya. Esos son los que podéis hacer no sé a qué te refieres con 2. Estos que he contado son los que podéis hacer de todo lo que he explicado hoy, de la unidad competencial número 3. El que ya haya acabado con la unidad competencial número 2, evidentemente. O sea, que a nadie se le ocurra abandonar la unidad competencial número 2. Siempre hay que ir por orden. Primero hay que acabar la unidad competencial número 2 y cuando ya eso lo tengáis bien claro, pasáis a la 3. Porque ya habéis visto que la 3 repasa muchas cosas de la unidad competencial número 2. Así que hay que ir paso por paso.
Primero unidad competencial número 2 y luego ya la 3. Pero como hay algunos, porque me han escrito o porque, digamos, me lo han comentado que ya han acabado la 2, bueno, pues yo explico qué se puede ir haciendo de la 3. Pero como he dicho, no hace falta desesperarse porque uno vaya más lento. Cada uno tiene que ir a su ritmo. Entonces, acabáis la número 2 y cuando ya acabéis la número 2 os ponéis con esta. Lo que haré, seguramente mañana o el jueves, voy a subir un vídeo explicativo en el cual voy a explicar los ejercicios más complicados de la unidad competencial número 2. En cualquier caso, se puede preguntar por el foro y se puede solicitar tutorial que lo considere oportuno, no hay ningún tipo de problema. Pero voy a colgar un vídeo para que veáis cómo he resuelto yo los ejercicios de la unidad competencial número 2, algunos de ellos. Tenéis algunos vídeos adicionales colgados. He colgado un vídeo de cómo despejar, un par de ellos, y un par de vídeos de cómo prioridad de las operaciones, para que lo repaséis el que lo necesite. ¿Vale? ¿Qué duda tenías, José? Hola Jesús, nada, darte las gracias por la clase. Entendí bastante bien todo lo que explicaste y el ritmo fenomenal. Eh, muy bien. O sea que muchísimas gracias por la clase, ¿vale? De acuerdo, muy bien. Vale, Bueno, hasta pues luego. en principio, hasta luego. En principio, id avanzando en la medida que podáis y cualquier duda podéis preguntar por el foro, podéis preguntar por mail, pero prefiero que preguntéis por el foro para que el resto de compañeros vean la respuesta y no se quede solamente en una respuesta particular. Y si hay muchas dudas, pues se puede preguntar, se puede solicitar una tutoría o individual o grupal o como queráis. En eso no hay ningún tipo de problemas. Como ya os he dicho, os colgaré un vídeo de los ejercicios de la unidad competencial número 2, los más difíciles, para que veáis cómo los he resuelto yo y después de que hagáis todo eso, os ponéis a intentar contestar el simulacro. También lo que haré, que me lo pidió un compañero, no sé exactamente quién fue, os voy a colgar una actividad en la cual estará en blanco para que practiquéis cómo se responde en el examen la parte práctica. Es decir, hay gente que me ha dicho que no sabía cómo hay que responder la parte práctica. Entonces voy a colgar una actividad que no vale para nada, pero os podéis meter todas las veces que queráis, donde os metéis y va a haber una pregunta abierta en la que para que escribáis, por ejemplo, imaginaos un problema cualquiera, calcula la correlación. Sí, creo que fue Jaime, efectivamente. Imaginaos que dicen, calcula la correlación, vale, y uno se pregunta, ¿y esto en el examen cómo lo hago? Porque yo en el examen hay que recordar que no podéis usar papel. Y yo os recomendé que hagáis todos los cálculos como si fuera un Word. Bueno, pues yo voy a crear una actividad en blanco donde os metéis y os podéis meter todas las veces que queráis y podéis practicar cómo responder. Es decir, cogéis un ejercicio cualquiera de los que habéis respondido y decís, vale, si esto me lo preguntan en el examen, ¿cómo lo respondería? Os metéis en el campus y ahí intentéis responderlo para ver si queda claro o no queda claro. De esa manera podéis practicar sobre los resultados. Lo único que tienes que tener en cuenta es que cuando te metes en el campus, la segunda vez te borra la primera. Es decir, porque alguno puede pensar, a ver, yo he respondido el ejercicio, el ejemplo, que no vale para nada, pero es que resulta que cuando me meto de nuevo en el campus, me borra la anterior. Es que lo hace así el campus. Cuando tú programas una actividad en la que el alumno puede entrar varias veces, cuando entra la segunda vez se borra la primera. O sea, no es un fallo. Simplemente es así. Entonces, el que quiera ir practicando de cara al examen, pues yo voy a crear esa actividad y os metéis y vais practicando y cualquier duda que os vaya surgiendo de diferentes aspectos, pues se puede ir comentando. Ya veréis cuando respondéis que la opción de respuesta tiene muchas posibilidades. O sea, tú puedes poner elevado al cuadrado, puedes poner raíces cuadradas, puedes poner lo que quieras, pero a mí no es necesario que me pongáis todo ese tipo de cosas. Me podéis responder como queráis. Es decir, en vez de poner raíz cuadrada, vale con que me pongáis raíz, por ejemplo, de X. Hace falta que pongáis el simbolito. Y si queréis poner varianza, se puede poner directamente varianza de X. No hace falta que me pongáis directamente
el AS al cuadrado y todo eso. De todos modos, el que quiera, la respuesta al campus lo permite. El que sea más diestro o lo que sea, que lo haga como quiera. Ahí me vale con que lo respondáis de forma genérica. No es necesario que me pongáis todos los detalles de la fórmula, ni nada de eso. Bueno, pues en principio nos veríamos la semana que viene. ¿De acuerdo? Pues hasta luego.